¿Sabías que un día en el planeta Venus dura más que un año entero en ese mismo planeta? Sí, lo escuchaste bien. El tiempo se comporta de una manera tan extraña y desfasada en el segundo planeta de nuestro sistema solar que realmente desafía nuestra intuición terrestre sobre lo que es un día y lo que es un año. Piénsalo, en la Tierra completamos una rotación sobre nuestro eje, un día, en el tiempo que le toma a la Tierra recorrer solo una pequeña fracción de su órbita alrededor del Sol, un año. En Venus, el movimiento es tan lento y peculiar que para cuando finalmente ha girado una sola vez sobre sí mismo, ya ha terminado de dar una vuelta completa al Sol. Es un mundo donde la semana es más larga que el año, y eso es solo el comienzo de sus muchas y sorprendentes rarezas. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el lugar donde la curiosidad se encuentra con el conocimiento científico y te lleva a un viaje hipnótico a través de los misterios del universo, justo antes de que te sumerjas en el sueño. Si eres de las personas que disfrutan de un buen dato que te haga replantearte todo lo que creías saber, entonces este es tu espacio. Tómate un segundo para darle like a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar esa campanita para no perderte ni una sola de estas charlas nocturnas. Además, cuéntanos en los comentarios qué otra locura cósmica te gustaría que exploráramos. El planeta Venus, a menudo llamado el gemelo malvado de la Tierra, es sin duda uno de los lugares más inhóspitos y aterradores del sistema solar, a pesar de su deslumbrante belleza vista desde la distancia. Durante mucho tiempo, la humanidad se preguntó qué se escondería bajo su gruesa y brillante capa de nubes, que lo hace tan resplandeciente en nuestro cielo nocturno, superado solo por la luna. Los astrónomos y los soñadores imaginaron selvas tropicales, vastos océanos e incluso civilizaciones alienígenas, todo porque Venus tiene un tamaño y una composición estructural sorprendentemente similares a los de nuestro propio hogar azul. Ambos son planetas rocosos y ambos tienen una masa muy parecida. De hecho, si pudieras poner a Venus y a la Tierra en una balanza cósmica, apenas notarías la diferencia. Pero esa similitud es, en realidad, una cruel ironía cósmica. Es aquí donde la historia de Venus se tuerce y se convierte en una pesadilla. Piensa en el efecto invernadero que tanto nos preocupa aquí en la Tierra, ese calentamiento global causado por el exceso de gases que atrapan el calor. Ahora imagina ese fenómeno llevado a un extremo tan brutal que desafía toda lógica. Eso es exactamente lo que sucede en Venus, solo que a una escala apocalíptica. La atmósfera de Venus está compuesta en más del 96% por dióxido de carbono, un gas que es extremadamente eficiente atrapando el calor del Sol. Esta capa densa actúa como una manta térmica inmensamente pesada y gruesa, llevando la temperatura superficial del planeta a niveles simplemente insoportables, más altos que los de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. En la superficie de Venus, la temperatura promedio ronda los 471 grados Celsius, calor suficiente para derretir el plomo sin ningún problema. Para ponerlo en perspectiva, la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra es de 56.7 grados Celsius, y eso ya nos parece extremo. Venus es casi 10 veces más caliente. Ahora, hablemos de esa atmósfera. No solo es caliente, es también increíblemente pesada. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 92 veces mayor que la presión que experimentamos al nivel del mar en la Tierra. Imagina que estás a 1 kilómetro bajo el agua en el océano de la Tierra. Esa es más o menos la presión que sentirías si pudieras estar de pie en la superficie venusiana. Es una presión tan demoledora que las naves espaciales que hemos enviado allí han sido aplastadas y destruidas en cuestión de minutos, o a lo sumo, un par de horas poco después de tocar la superficie. Las sondas Venera de la Unión Soviética, verdaderas hazañas de ingeniería diseñadas para resistir condiciones infernales, solo pudieron enviar datos durante un tiempo muy limitado antes de ser completamente inutilizadas por la presión y el calor abrasador. Y si pensabas que la temperatura y la presión eran las peores partes, prepárate, porque la atmósfera de Venus tiene otra sorpresa terrorífica. Esas nubes brillantes y hermosas que hacen que Venus se vea tan espectacular en nuestro cielo nocturno, ¿sabes de qué están compuestas? De ácido sulfúrico. Sí, has oído bien, ácido sulfúrico, el mismo componente corrosivo que se utiliza en las baterías de los coches. En Venus, no solo hay nubes, sino que literalmente llueve ácido. El cielo está perpetuamente nublado, creando un clima constante de tormenta ácida
y un ambiente tóxico que haría imposible la vida tal como la conocemos. La visibilidad bajo esas nubes es casi nula, y el paisaje es permanentemente envuelto por una niebla sulfúrica que apenas deja pasar un rayo de luz. De hecho, la luz solar que consigue penetrar las densas capas de nubes se dispersa de tal manera que, si pudieras estar en la superficie y resistir el calor y la presión, no verías un sol brillante en el cielo, sino un resplandor difuso y anaranjado que apenas ilumina el paisaje desolado. Es un mundo de penumbra y calor sofocante, completamente distinto de la imagen brillante y celestial que tenemos al verlo desde la Tierra. Otro dato alucinante sobre Venus es su rotación, que es, como ya adelantamos, una auténtica rareza. Venus gira sobre su eje de manera extremadamente lenta. Para que te hagas una idea, un día sideral venusiano, que es el tiempo que tarda el planeta en girar una vez, es de 243 días terrestres, casi 8 meses de la Tierra para un solo giro. Pero la cosa no termina ahí. No solo es lento, sino que también gira al revés, o lo que los científicos llaman rotación retrógrada. Mientras que la Tierra y la mayoría de los planetas de nuestro sistema giran en sentido antihorario o progrado, Venus gira en sentido horario. Esto tiene consecuencias fascinantes. Si pudieras ver el Sol desde la superficie de Venus, en el improbable caso de que las nubes lo permitieran, lo verías salir por el oeste y ponerse por el este. Es el único planeta en nuestro sistema solar que hace esto, a excepción de Urano, que tiene una inclinación axial tan extrema que gira prácticamente de lado. La causa exacta de esta rotación retrógrada de Venus sigue siendo un misterio que la ciencia intenta desentrañar. La teoría más aceptada sugiere que, en sus primeros días de formación, Venus sufrió un impacto catastrófico con un cuerpo celeste de tamaño considerable, que fue lo suficientemente potente como para invertir su sentido de giro. Otra posibilidad, no menos interesante, es que la rotación de Venus se haya ido ralentizando y revirtiendo con el tiempo debido a interacciones gravitacionales complejas y la fricción de su densa atmósfera, aunque esta hipótesis es más difícil de demostrar. Ahora, volvamos a esa extraña relación entre el día y el año en Venus. Su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa al Sol, es de 224.7 días terrestres. Si comparas esto con su periodo de rotación de 243 días terrestres, te das cuenta del gran desajuste. El año en Venus es más corto que su día. Para un habitante hipotético de Venus, el Sol se levantaría, pasaría el año orbitando el Sol, y el día aún no habría terminado. Esto es tan inusual que a los astrónomos les costó mucho tiempo determinar estos valores con precisión, y es un testimonio de la singularidad de Venus en el vecindario cósmico. El paisaje de Venus es igualmente extremo. Gracias a las misiones de radar que han logrado penetrar la espesa capa de nubes, como la misión Magallanes de la NASA, hemos podido mapear la superficie venusiana y descubrir un mundo dominado por el vulcanismo. Venus posee más volcanes que cualquier otro planeta de nuestro sistema solar. Se estima que hay cientos de miles de estructuras volcánicas, desde pequeños conos hasta gigantescos volcanes en escudo, que rivalizan en tamaño con los más grandes de la Tierra, como el Mauna Loa. Un ejemplo de estos gigantes es Mad Mons, una montaña volcánica imponente que se eleva varios kilómetros sobre las llanuras circundantes, y se cree que podría seguir estando activo. Lo que es especialmente notable es la juventud relativa de la superficie de Venus. La mayoría de la superficie planetaria parece tener solo unos 300 a 600 millones de años. Esto sugiere que, en algún momento de su historia, Venus experimentó un evento de rejuvenecimiento catastrófico. Los científicos creen que una acumulación de calor bajo la gruesa corteza del planeta, incapaz de escapar por el mecanismo de placas tectónicas que tenemos en la Tierra, provocó un estallido masivo de actividad volcánica. Este evento liberó una inmensa cantidad de lava y gases a la superficie, cubriendo casi por completo las estructuras geológicas más antiguas y borrando la evidencia de miles de millones de años de historia venusiana. Este es un proceso que aún no entendemos completamente, pero subraya la intensa dinámica interna de este planeta. Otro rasgo característico de la superficie son las vastas llanuras volcánicas que cubren la mayor parte del planeta. Hay relativamente pocos cráteres de impacto grandes en Venus, lo cual de nuevo apunta a un reinicio geológico reciente.
Los pocos cráteres que existen, sin embargo, tienen una apariencia muy diferente a la de la Luna o Marte. Debido a la extrema densidad atmosférica, los meteoroides pequeños se desintegran por completo antes de alcanzar la superficie. Los más grandes, en cambio, se rompen y el impacto resultante suele crear un cráter rodeado de flujos de eyección que se han extendido como si fueran fluidos, a causa de la increíblemente densa atmósfera que los arrastra. El estudio de Venus es crucial no solo para comprender la evolución de los planetas rocosos, sino también para darnos una idea de lo que podría sucederle a la Tierra si el efecto invernadero se descontrolara por completo. Venus es el ejemplo perfecto de un planeta que ha sufrido un efecto invernadero desbocado y se ha convertido en un infierno. Inicialmente, es muy probable que Venus tuviera agua. Modelos climáticos sugieren que pudo haber tenido océanos poco profundos hace miles de millones de años. Sin embargo, debido a su cercanía al Sol, el calor hizo que el agua de esos océanos se evaporara lentamente. El vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero muy potente, se acumuló en la atmósfera, elevando la temperatura de manera dramática. Este calor adicional evaporó aún más agua, en un círculo vicioso de retroalimentación positiva. Finalmente, la radiación ultravioleta del Sol separó las moléculas de vapor de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, siendo muy ligero, escapó al espacio, mientras que el oxígeno se combinó con otros elementos en la superficie o se perdió también. Este proceso es conocido como pérdida de agua hidrodinámica. Una vez que el agua desapareció, la temperatura continuó subiendo debido al dióxido de carbono liberado por la actividad volcánica, sellando el destino de Venus como un planeta abrasador y seco. Es una advertencia cósmica, es un recordatorio de la fragilidad del equilibrio climático. Y si la superficie es el infierno, la parte superior de la atmósfera tiene algunas de las dinámicas de viento más rápidas del sistema solar. A unos 60 kilómetros sobre la superficie, los vientos huracanados giran alrededor del planeta a velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. Este fenómeno, conocido como superrotación atmosférica, significa que la atmósfera superior de Venus orbita el planeta mucho más rápido que el planeta mismo. Las capas de gas dan una vuelta completa al planeta en solo unos 4 días terrestres, mientras que el planeta, como ya sabemos, tarda 243 días. Esta velocidad vertiginosa es otra anomalía que los científicos aún están tratando de explicar por completo, con teorías que apuntan a la interacción entre la energía solar y los flujos de aire en la densa atmósfera. Incluso en este ambiente infernal hay un atisbo de esperanza, o al menos de intriga. En la capa de nubes, a una altura de aproximadamente 50 a 65 kilómetros, las condiciones de temperatura y presión son sorprendentemente similares a las de la Tierra al nivel del mar. En esta zona, la presión es de alrededor de una atmósfera y la temperatura oscila entre 0 y 50 grados Celsius, un rango en el que el agua podría existir en estado líquido. Esta zona habitable dentro de la atmósfera de Venus ha llevado a algunos científicos a proponer la idea de la vida microbiana aérea en Venus. Podrían ser microorganismos que se han adaptado para flotar en las nubes, utilizando los compuestos sulfúricos como fuente de energía, o al menos metabolizándolos. Esta idea ganó una atención masiva en el año 2020 con el anuncio de la posible detección de fosfina en la atmósfera venusiana. La fosfina, una molécula que en la Tierra está fuertemente asociada a procesos biológicos o industriales humanos, fue detectada en las nubes. Aunque las observaciones posteriores han puesto en duda la detección, la posibilidad de vida en las nubes de Venus sigue siendo un área activa de investigación y ha reavivado el interés en enviar nuevas misiones de exploración al planeta. Explorar Venus es, por todas estas razones, una misión de riesgo extremo, pero de recompensa científica inmensa. Entender por qué Venus se convirtió en un desierto abrasador nos ayuda a entender qué hace que la Tierra sea tan especial y a qué peligros se enfrentan los exoplanetas similares a la Tierra que encontramos en otras estrellas. Venus no es un gemelo idéntico a la Tierra, es más bien un espejo oscuro que nos muestra un camino evolutivo aterrador que nuestra propia civilización debe evitar. Es un laboratorio natural que ha llevado el efecto invernadero a su máxima expresión. Su historia nos grita una lección sobre la termodinámica planetaria y la próxima generación de misiones espaciales está lista para escucharla.
La Agencia Espacial Europea, la NASA y otras organizaciones tienen planes ambiciosos para penetrar las nubes y descifrar los secretos de este planeta. Una de las misiones más esperadas es Da Vinci Pass de la NASA, cuyo objetivo principal es estudiar la composición de la atmósfera de Venus. Esta misión planea enviar una sonda que descenderá lentamente a través de las diferentes capas atmosféricas, tomando mediciones precisas de los gases y la química, lo que podría ayudarnos a entender si Venus alguna vez tuvo agua líquida y qué causó el efecto invernadero desbocado. La sonda también tomará imágenes de la superficie con una resolución sin precedentes, buscando evidencia de procesos geológicos pasados. La otra misión de la NASA es Veritas, una sonda orbital que utilizará un potente radar para mapear la superficie de Venus con una precisión mucho mayor que las misiones anteriores. Veritas buscará evidencia de actividad volcánica y tectónica activa, lo que nos diría si Venus es un mundo geológicamente muerto o si todavía está hirviendo por dentro. El plan es crear un mapa tridimensional de la topografía de la superficie, esencial para comprender la historia geológica de Venus y compararla con la de la Tierra. Estas misiones, junto con la misión Envision de la ESA, que también mapeará la superficie y sondeará la atmósfera, representan el resurgimiento de la exploración venusiana. Después de décadas de enfocarnos en Marte, la comunidad científica ha reconocido que Venus es, en muchos sentidos, un planeta más relevante para la comprensión de la evolución planetaria en general. La simple existencia de las tierras altas de Venus, como Ishtar Terra y Afrodite Terra, vastas regiones continentales que se elevan sobre las llanuras, es un misterio geológico. Ishtar Terra, por ejemplo, es del tamaño de Australia y contiene el pico más alto de Venus, los montes Maxwell. Estas formaciones sugieren algún tipo de actividad tectónica, aunque muy diferente a las placas tectónicas que impulsan los continentes en la Tierra. En Venus, la corteza es más gruesa y la tectónica parece estar dominada por lo que se conoce como tectónica de pluma, donde el magma caliente que asciende desde el interior deforma la superficie en lugar de mover grandes placas. Así que, la próxima vez que mires al cielo y veas ese punto de luz brillante y hermoso, al anochecer o al amanecer, recuerda que no estás viendo un paraíso, sino un planeta de fuego, ácido y una presión capaz de aplastar un submarino. Es un mundo donde la rotación se ha invertido, el día es más largo que el año, y la historia del agua se ha escrito con una tragedia de vapor y calor. Venus es la estrella de la tarde que, en realidad, es una advertencia. Es un recordatorio de que la belleza cósmica a menudo esconde un peligro indescriptible. Si la atmósfera de Venus es ya un misterio brutal de calor extremo y presión aplastante, aún nos queda explorar el fascinante y peligroso fenómeno de sus relámpagos. En la Tierra, asociamos las tormentas eléctricas con la lluvia y la humedad, pero en Venus, las cosas se salen completamente de lo conocido. Aquí, las descargas eléctricas tienen lugar dentro de nubes compuestas principalmente de ácido sulfúrico. Es una tormenta de ácido y electricidad, una combinación que suena sacada de una película de terror espacial. La evidencia de relámpagos venusianos ha sido un tema de debate científico durante décadas, pero las misiones espaciales han proporcionado indicios sólidos de su existencia. Las sondas Venera rusas y la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea detectaron emisiones de ondas de radio de muy baja frecuencia que son características de los rayos. Aunque es difícil de confirmar visualmente debido a la opacidad de las nubes, la firma electromagnética es inconfundible. Lo más sorprendente de estos relámpagos es que parecen ser mucho más frecuentes en Venus que en la Tierra. Algunos estudios sugieren que Venus podría ser el planeta con la actividad de rayos más intensa de todo el sistema solar interior. Piensa en la increíble energía que debe liberarse en esas condiciones. En la Tierra, la fricción del hielo y las gotitas de agua en movimiento rápido genera la separación de cargas que resulta en un rayo. En Venus, este mismo proceso ocurre con partículas de ácido sulfúrico. Es un motor de tormenta increíblemente eficiente, impulsado por las veloces corrientes de viento en la superrotación atmosférica que mencionamos. Esta constante electrificación de las nubes no solo añade un componente visualmente impactante al infierno venusiano, sino que también tiene implicaciones químicas importantes, pues la energía de los rayos puede estar jugando un papel crucial en la compleja y corrosiva química de la atmósfera superior. Adentrándonos en la composición de su superficie,
Venus nos ofrece una paleta geológica dominada por formaciones que llevan nombres de diosas y figuras mitológicas femeninas. Esto se debe a que la Unión Astronómica Internacional decidió que todas las características superficiales de Venus, excepto el Montes Maxwell y dos tierras altas, llevarían nombres de mujeres en honor a la única figura femenina que se encuentra entre los planetas del Sistema Solar. Tenemos Aphrodite Terra, una región de tierras altas tan grande como África, y Istar Terra, comparable en tamaño a Australia o Estados Unidos, que contiene la cordillera de los Montes Maxwell. Lo interesante de estas regiones no es solo su tamaño, sino la forma en que se han modelado. Venus carece de placas tectónicas al estilo terrestre, es decir, no hay grandes piezas de la corteza que se muevan lentamente y choquen o se separen, lo que en la Tierra crea continentes y fosas oceánicas. En cambio, Venus está lleno de estructuras llamadas Tesserae y Coronae, que son exclusivas de este planeta y nos dan pistas sobre su dinámica interna. Las Tesserae son regiones de terrenos muy deformados y fracturados, que parecen estar formados por múltiples capas de material que se han plegado, fallado y superpuesto de forma compleja. Su nombre significa baldosas o mosaicos y sugieren un pasado de intensa compresión y estiramiento de la corteza. Los científicos creen que las Tesserae son las formaciones más antiguas de la superficie venusiana, restos del paisaje que existía antes del evento de resurgimiento volcánico masivo que cubrió la mayor parte del planeta. Estudiar estas regiones es como asomarse a una ventana al pasado geológico profundo de Venus, buscando las huellas de su formación inicial. Por otro lado, las Coronae son gigantescas estructuras volcánicas circulares u ovaladas, que pueden medir cientos de kilómetros de diámetro. Su formación se atribuye a las plumas de material caliente que ascienden desde el manto planetario, empujando la corteza hacia arriba y creando un anillo de fracturas y elevaciones. Cuando el magma se retira o se dispersa, el centro de la estructura puede colapsar, dejando el aspecto de una corona. Son una manifestación directa de la tectónica de pluma que domina en Venus, que es esencialmente el magma intentando abrirse paso en una corteza que no tiene la capacidad de moverse lateralmente como la de la Tierra. Esta es una diferencia crucial entre nuestros planetas gemelos, y es lo que impulsa gran parte de la aterradora actividad volcánica que aún hoy podría estar ocurriendo. De hecho, la cuestión de si Venus es geológicamente activo en la actualidad es uno de los mayores interrogantes. Aunque no hemos visto una erupción en tiempo real, hay evidencia muy fuerte que lo sugiere. Los datos recogidos por la misión Venus Express mostraron variaciones localizadas en las concentraciones de dióxido de azufre en la atmósfera superior. El dióxido de azufre es un gas que se libera en grandes cantidades durante las erupciones volcánicas. Si bien el gas puede circular en la atmósfera, picos repentinos en ciertas regiones podrían indicar que se liberó material fresco desde la superficie. Además, se han detectado puntos calientes transitorios en la superficie, zonas que se calentaron y luego se enfriaron, lo que es consistente con el flujo de lava volcánica muy reciente. Si Venus sigue siendo un planeta volcánicamente activo, esto implicaría que el calor de su núcleo todavía está siendo liberado y que su interior no se ha apagado como el de Marte. Esto nos ayuda a entender el ciclo de vida de los planetas rocosos. Un planeta con un interior caliente es más probable que conserve un campo magnético, o que lo haya tenido en el pasado, y eso nos lleva a uno de los datos más sorprendentes sobre Venus: la ausencia de un campo magnético global. La Tierra tiene un poderoso campo magnético que actúa como un escudo protector, desviando el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas provenientes del Sol. Sin este escudo, nuestra atmósfera habría sido barrida hacia el espacio hace mucho tiempo. Venus, a pesar de tener un núcleo de hierro similar al de la Tierra, y a pesar de su actividad interna, no posee un campo magnético significativo. ¿Por qué? La respuesta científica más aceptada tiene que ver con la lentitud de su rotación. El campo magnético de un planeta se genera por el movimiento del hierro fundido en su núcleo externo, un proceso conocido como la teoría del dínamo. Para que este dínamo funcione, se necesita una rotación relativamente rápida que genere corrientes de convección vigorosas en el material conductor. La lentísima rotación de Venus, que tarda 243 días terrestres en girar una sola vez, parece ser insuficiente para mantener el movimiento dinámico necesario en el núcleo para generar un campo magnético global fuerte. Las consecuencias de esta falta de protección magnética son enormes.
El viento solar bombardea constantemente la atmósfera superior de Venus, arrancando partículas atmosféricas hacia el espacio. Este proceso, llamado erosión atmosférica, ha contribuido a la pérdida de agua del planeta a lo largo de miles de millones de años. Aunque el planeta no tiene un campo magnético global, sí interactúa con el viento solar de una manera única. El viento solar impacta directamente la atmósfera, magnetizando la capa superior de iones, la ionosfera, y creando una magnetosfera inducida temporal. Es una defensa muy débil, pero suficiente para frenar un poco la pérdida de atmósfera. Es como un paraguas hecho de aire, en lugar de un escudo de fuerza electromagnética sólida. Esto nos permite volver a la gran pregunta sobre el agua en Venus. Si la pérdida de agua se debió en gran parte a la falta de un campo magnético, ¿podría Venus haber mantenido océanos durante miles de millones de años? ¿El tiempo suficiente para que la vida surgiera? La evidencia sugiere que sí. Los datos de la sonda Pioneer Venus y el Venus Express han medido la relación entre el deuterio, agua pesada, y el hidrógeno, agua normal, en la atmósfera. El deuterio es más pesado, y por lo tanto, es más difícil que escape al espacio cuando el agua se descompone. En Venus, la proporción de deuterio a hidrógeno es increíblemente alta, mucho mayor que la de la Tierra. Este fenómeno se interpreta como una señal de que Venus solía tener muchísima agua en el pasado. A medida que el agua se perdía por el escape atmosférico, el deuterio quedaba atrás, concentrándose. La estimación es que la cantidad de agua que se ha perdido es suficiente para haber cubierto todo el planeta con un océano de varios metros de profundidad, o tal vez incluso más, al principio de su existencia. Esto convierte a Venus en una prueba viviente de la extrema volatilidad de la vida planetaria. Un pequeño cambio en las condiciones iniciales, como una órbita un poco más cercana al Sol, o la falta de un campo magnético fuerte, puede llevar a un planeta gemelo por un camino catastrófico y sin retorno. Ahora, hablemos de la interacción entre Venus y la Tierra, que va más allá de su simple parecido. Venus es el objeto más brillante en el cielo nocturno después de la Luna, y ha jugado un papel fundamental en la historia de la astronomía y la cultura. Durante siglos, fue conocido como la estrella de la mañana, Lucifer, el portador de la luz, y la estrella de la tarde, Héspero. Fueron los griegos quienes eventualmente se dieron cuenta de que ambos eran el mismo objeto. Un evento crucial que ayudó a la humanidad a entender el tamaño del sistema solar fue el tránsito de Venus. Un tránsito ocurre cuando Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra, apareciendo como un pequeño punto negro que se mueve a través del disco solar. Estos tránsitos son eventos raros, ocurren en pares separados por 8 años y luego no vuelven a ocurrir durante más de 100 años. Los astrónomos del siglo XVIII, incluido el famoso Edmund Halley, se dieron cuenta de que observar el tránsito de Venus desde diferentes ubicaciones en la Tierra permitiría calcular la distancia precisa de la Tierra al Sol, un valor conocido como la unidad astronómica AU. Las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX para observar estos tránsitos fueron verdaderas odiseas de la ciencia, enviando astrónomos a los rincones más remotos del planeta. La precisión de estas mediciones permitió a la humanidad tener por primera vez una escala precisa de nuestro vecindario cósmico. El último par de tránsitos ocurrió en 2004 y 2012, y el próximo no será hasta el año 2117. Este es un dato que nos conecta directamente con las misiones históricas y la comprensión que tenemos del universo hoy en día. Volviendo a la parte atmosférica que nos parece tan extraña, hay que profundizar en el fenómeno de la superrotación atmosférica. Como te dije, los vientos en la capa superior giran el planeta entero en solo 4 días terrestres. Esto es una velocidad 60 veces mayor que la rotación de la superficie. ¿Imaginas que los vientos en la Tierra fueran tan rápidos? Sería una catástrofe constante. Los modelos climáticos que intentan explicar esta superrotación sugieren que se debe a una combinación de factores. Por un lado, la enorme cantidad de calor absorbido en el lado iluminado por el Sol, el lado diurno, impulsa un movimiento de convección masivo de aire caliente que se eleva y se mueve hacia el lado nocturno. Por otro lado, las ondas de marea térmicas generadas por el calentamiento y enfriamiento diferencial de la atmósfera también juegan un papel importante. Estas ondas mueven impulso angular de manera eficiente desde la superficie hacia las capas superiores. Es una especie de gigantesco engranaje de viento que atrapa la energía del Sol
y la distribuye de forma violenta y rápida, manteniendo toda la atmósfera en un perpetuo estado de furia ciclónica. Este sistema de superrotación es tan eficiente que, a pesar de la lentísima rotación del planeta, las temperaturas en la atmósfera superior son sorprendentemente uniformes entre el lado diurno y el lado nocturno. La noche venusiana dura meses terrestres, pero la atmósfera se mueve tan rápido que distribuye el calor de manera muy eficiente antes de que se enfríe demasiado. Sin embargo, en la superficie, el calor es tan extremo que incluso en el lado nocturno, las temperaturas permanecen abrasadoras, suficientes para derretir el plomo. La noche en Venus no ofrece un respiro del infierno. El estudio de las nubes venusianas también nos revela una complejidad química asombrosa. Aparte del ácido sulfúrico, los científicos han detectado otros componentes exóticos y sorprendentes. A veces, se han observado absorbentes UV desconocidos en las nubes. Esto significa que hay alguna sustancia misteriosa en la atmósfera que absorbe fuertemente la luz ultravioleta del Sol, lo que crea patrones oscuros en las imágenes tomadas con filtros UV. La composición exacta de este material sigue siendo un enigma. Las teorías van desde sulfuros inorgánicos complejos hasta, incluso la pigmentación de posibles microorganismos aéreos, que podrían utilizar este proceso de absorción para obtener energía, de forma similar a como las plantas en la Tierra utilizan la luz visible. Este misterio mantiene a los científicos buscando respuestas, y es una de las razones principales para enviar las nuevas misiones. La idea de la aeroestación en Venus, es decir, de enviar naves o hábitats flotantes a las nubes, no es tan descabellada, debido a las condiciones relativamente benignas de presión y temperatura en la capa de nubes, como ya mencionamos. Se han propuesto diseños de globos y dirigibles tripulados o robóticos que podrían flotar indefinidamente en esa zona. Los vehículos flotantes podrían utilizar la atmósfera como medio de sustentación, permitiendo la exploración a largo plazo sin tener que enfrentarse a la presión y el calor aplastantes de la superficie. De hecho, la NASA ha estudiado conceptos como el HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept, que imagina dirigibles llenos de helio o hidrógeno flotando a 50 kilómetros de altura, un lugar donde el ambiente es tan tolerable que incluso el aire respirable podría ser usado como gas de elevación en un globo, gracias a la extrema densidad del dióxido de carbono que lo rodea. Esta posibilidad de exploración a largo plazo en las nubes contrasta con la brevedad de las misiones superficiales. Las misiones Venera rusas, aunque duraron poco tiempo, nos proporcionaron las únicas imágenes directas a color de la superficie venusiana. Esas fotos revelaron un paisaje de rocas planas y fragmentadas, de un color naranja amarillento debido a la luz filtrada bajo un cielo sofocante. Las rocas parecían basálticas, típicas de la actividad volcánica, pero su composición química precisa es aún objeto de estudio. Las sondas también midieron vientos suaves en la superficie, apenas unos pocos kilómetros por hora, lo que contrasta dramáticamente con los huracanes de la atmósfera superior. Es como si el planeta tuviera dos atmósferas superpuestas, una lenta y abrasadora en la parte inferior y otra supersónica en la parte superior. Aún tenemos que explorar los efectos gravitacionales de Venus. Al ser tan masivo y denso, Venus tiene una gravedad superficial que es aproximadamente el 90% de la gravedad de la Tierra. Si pudieras estar de pie en Venus, te sentirías solo un poco más ligero que en la Tierra, una diferencia que apenas notarías. Esta similitud gravitacional subraya nuevamente la etiqueta de gemelo en términos de estructura interna y tamaño, y nos recuerda que las diferencias cruciales residen en la superficie y la atmósfera, no en la masa fundamental. Las implicaciones de todo esto son cruciales para la astrobiología, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Venus nos enseña que estar dentro de la llamada zona habitable de una estrella no garantiza que un planeta sea habitable. La zona habitable es simplemente la región orbital donde la temperatura permite que el agua líquida exista en la superficie. Venus está en el borde interior de esta zona. Si un planeta tiene la misma masa y composición que la Tierra, pero está un poco más cerca de su estrella, o si no desarrolla un campo magnético robusto, puede terminar como Venus. Es por eso que cuando los astrónomos miran los exoplanetas que orbitan otras estrellas, no solo buscan planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable, también tienen que considerar factores como la composición atmosférica,
la actividad geológica y, si es posible, la presencia de un campo magnético. Venus es un filtro crucial en la búsqueda de mundos habitables, recordándonos que las apariencias y las distancias engañan y que la química y la dinámica atmosférica pueden dictar el destino de un planeta de forma mucho más drástica de lo que imaginamos. La próxima vez que pensemos en un planeta potencialmente habitable, el fantasma de Venus estará siempre acechando en el fondo, recordándonos el escenario de pesadilla que es un efecto invernadero sin control. Si hasta ahora hemos pintado un cuadro de Venus como un planeta de extremos aterradores, debemos ahora centrarnos en el que quizás sea el factor más enigmático de su atmósfera: las corrientes de aire gigantescas que impulsan su superrotación. Estas corrientes no son simplemente vientos, son olas planetarias de una magnitud que supera cualquier fenómeno atmosférico terrestre. Imagina que la atmósfera superior está dividida en bandas de aire que se mueven a distintas velocidades, pero todas en conjunto giran alrededor del planeta mucho más rápido de lo que el planeta gira sobre sí mismo. Los científicos han identificado varios patrones de circulación, incluyendo las llamadas células de Hadley en los trópicos y los vórtices polares en las regiones cercanas a los polos. El vórtice polar de Venus, en particular, es un espectáculo meteorológico sin igual. En los polos del planeta, el aire caliente de la atmósfera superior se condensa y se hunde, creando una gigantesca estructura ciclónica de doble lóbulo, una especie de 8 invertido que gira sobre el polo. Las imágenes infrarrojas de este vórtice revelan una forma de ojo que puede cambiar rápidamente, girando de forma caótica e impredecible a lo largo del tiempo. Es un sistema meteorológico tan dinámico y masivo que solo podemos empezar a comprender su complejidad a través de los datos de las sondas orbitales. Este vórtice polar es un componente clave de cómo Venus gestiona y redistribuye su inmensa energía térmica. Si la energía del Sol calentara de manera uniforme, no habría vientos, pero al estar tan cerca del Sol y tener una rotación tan lenta, el lado diurno absorbe calor mientras que el lado nocturno lo irradia. Es precisamente este enorme diferencial de temperatura, combinado con la fricción del gas denso, lo que alimenta la superrotación. Y aquí viene otro dato para que tu mente vuele la cabeza. Hay evidencia que sugiere que la superrotación de Venus puede ser una característica autosostenible. Es decir, una vez que la atmósfera comienza a girar tan rápido, las fuerzas de inercia y la forma en que el calor se transfiere se refuerzan mutuamente, manteniendo el sistema en su estado supersónico. Es un mecanismo de retroalimentación positivo, un motor atmosférico que se mantiene encendido a pesar de que el planeta gira con pereza. Esto es fundamental para los científicos que estudian atmósferas de exoplanetas, porque demuestra que un planeta puede tener dinámicas de viento extremas, incluso sin una rotación rápida. Ahora, pasemos a un concepto que a menudo se ignora: la historia orbital de Venus. No siempre ha estado en su órbita actual, y la forma de su órbita es crucial. A diferencia de muchos planetas y cuerpos celestes en el sistema solar, que tienen órbitas elípticas notables, la órbita de Venus es la más cercana a ser un círculo perfecto de cualquier planeta principal. Su excentricidad orbital es casi cero. Esto significa que la distancia de Venus al Sol no varía mucho a lo largo de su año, lo que resulta en un calentamiento solar constante. Esta órbita casi perfectamente circular es una de las razones por las que Venus carece de estaciones al estilo terrestre. En la Tierra, las estaciones son causadas principalmente por la inclinación de nuestro eje de rotación, el cual apunta en diferentes direcciones mientras orbitamos el Sol. Sin embargo, en Venus, la inclinación de su eje, es decir, el ángulo entre su eje de rotación y su plano orbital, es de apenas 177.3 grados, o lo que es lo mismo, está prácticamente boca abajo, pero con solo 3 grados de inclinación real. Debido a su rotación retrógrada, se suele decir que su inclinación es de 177 grados, pero si la midieras como una inclinación real desde la vertical, es casi cero. Esto significa que el Sol siempre está casi directamente sobre el ecuador de Venus, y nunca hay una variación significativa en la cantidad de luz solar que llega a las diferentes latitudes. Si no tienes una inclinación axial significativa, no tienes estaciones. Si a esto le sumas el efecto de manta térmica de su atmósfera, el resultado es una temperatura uniformemente infernal en todo el planeta. Para entender la diferencia abismal entre Venus y la Tierra,
Es útil considerar la interacción de la tectónica de placas y el ciclo del carbono. En la Tierra, el dióxido de carbono se extrae de la atmósfera y se almacena en las rocas de la superficie a través de un proceso llamado meteorización del silicato. Luego, este carbono es transportado de vuelta al manto por las placas tectónicas que se hunden, subducción, y es liberado por los volcanes. Es un ciclo de retroalimentación a largo plazo que mantiene nuestro clima estable durante miles de millones de años. Venus carece de este mecanismo de reciclaje. Sin placas tectónicas móviles, el dióxido de carbono liberado por su intensa actividad volcánica primitiva quedó atrapado en la atmósfera. No hay un proceso eficiente para extraerlo y almacenarlo en la corteza. La meteorización del silicato, el proceso que consume dióxido de carbono, no ocurre de manera eficiente en el ambiente seco y abrasador de Venus. Sin agua líquida en la superficie, el dióxido de carbono no puede disolverse y formar ácido carbónico para reaccionar con las rocas. Esto es clave. La falta de agua y la falta de tectónica de placas en Venus son dos caras de la misma moneda del desastre climático. La Tierra utiliza el agua como lubricante para sus placas tectónicas y como componente esencial en la absorción del carbono. La pérdida de agua en Venus cerró el ciclo del carbono, permitiendo que el dióxido de carbono se acumulara hasta convertirse en el 96% de la atmósfera, sellando su destino como un mundo de calor extremo. Hablemos ahora de la estructura interna de Venus, un área que las futuras misiones como Da Vinci Paz y Veritas explorarán en detalle. Aunque no tenemos datos sísmicos, terremotos, directos como los que tenemos de la Tierra, las mediciones de la gravedad y la topografía superficial nos permiten modelar el interior. Se cree que Venus tiene un núcleo metálico, probablemente compuesto de hierro y níquel, similar al de la Tierra. Alrededor de este núcleo hay un manto rocoso que es la fuente de su actividad volcánica y una corteza superficial. La gran diferencia reside en la viscosidad y la dinámica del manto. Los científicos postulan que el manto de Venus es mucho más rígido que el de la Tierra y no permite el movimiento eficiente de convección que impulsa las placas tectónicas terrestres. En lugar del movimiento lateral de placas, la tectónica de Venus está dominada por penachos de manto, plumas, grandes columnas de material caliente que suben lentamente y causan un reprocesamiento de la superficie a gran escala a intervalos irregulares. El evento que cubrió el planeta hace cientos de millones de años. Es como si la corteza de Venus fuera tan fuerte que no se rompe en placas, sino que resiste hasta que el calor y la presión del manto se vuelven insoportables, momento en el que se derrite o se deforma en una escala masiva y casi simultánea. Este modelo de reprocesamiento superficial cíclico, en lugar del continuo reciclaje terrestre, explica la relativa juventud de la superficie de Venus y la escasez de cráteres de impacto antiguos. Es un planeta que se renueva a sí mismo, pero lo hace de forma violenta y catastrófica, en lugar de gradual y constante. La exploración de Venus nos ha dado también vislumbres de fenómenos que son pura ciencia ficción. ¿Sabías que los científicos han detectado la presencia de oxígeno atómico en el lado nocturno de Venus? El oxígeno atómico no es el O2 que respiramos, sino moléculas de oxígeno individuales o que se han separado. Este fenómeno ocurre cuando las moléculas de dióxido de carbono en el lado diurno son descompuestas por la radiación ultravioleta del Sol. Los vientos supersónicos de la superrotación arrastran luego este oxígeno atómico al lado nocturno, donde se recombina en moléculas liberando una luz verdosa o rojiza. Este proceso es una forma de resplandor atmosférico o airglow. Las misiones espaciales han podido medir esta luz en el lado nocturno de Venus, que es una señal de la compleja y rápida química que ocurre en las alturas. Este resplandor no solo es una belleza científica, sino que también es una prueba más de la velocidad con la que la atmósfera mueve material a través del planeta, incluso de noche, desafiando la lógica de su rotación superficial lenta. En el contexto de la exploración espacial, la humanidad ha tenido una relación de amor y desilusión con Venus. Las misiones Venera de la Unión Soviética, lanzadas en las décadas de 1960 y 1970, son un testimonio de la tenacidad humana. La Venera 7 fue la primera nave espacial en aterrizar con éxito en otro planeta, y aunque solo transmitió datos durante 23 minutos antes de ser aplastada, fue un logro monumental. Las misiones posteriores, como Venera 9 y Venera 10,
nos enviaron las primeras imágenes, y Venera 13 y Venera 14 duraron un poco más, enviando esas imágenes en color tan valiosas que nos muestran el tono anaranjado del cielo y el paisaje rocoso. Es un hecho fascinante que, debido a las condiciones extremas, los ingenieros tuvieron que diseñar las sondas para que fueran cápsulas de presión increíblemente robustas, verdaderos tanques de titanio, para sobrevivir el tiempo suficiente para enviar cualquier dato útil. El simple hecho de que estas máquinas resistieran la presión de 1 kilómetro bajo el agua en la Tierra y el calor que derrite el plomo, incluso por unos pocos minutos, es una hazaña de la ingeniería. La NASA, por su parte, se ha centrado más en el mapeo orbital con radar, a través de misiones como la ya mencionada Magallanes. Lanzada en 1989, esta nave usó un radar de apertura sintética para ver a través de las nubes y crear un mapa global de la superficie de Venus con una resolución impresionante, desvelando las Tesserae, Coronae y las vastas llanuras volcánicas. Magallanes mapeó más del 98% de la superficie venusiana, dándonos la vista más completa que tenemos de un mundo cubierto permanentemente por nubes. Sin Magallanes, la geología de Venus sería un misterio total. La exploración de Venus tiene implicaciones incluso en la búsqueda de formas de vida basadas en azufre en otros mundos. Si existe vida microbiana en las nubes venusianas, como sugirió la detección de fosfina, es casi seguro que esta vida no se basa en el agua de la misma manera que la vida terrestre. Los microorganismos tendrían que ser extremadamente acidófilos, prosperando en un ambiente de ácido sulfúrico. Los científicos han teorizado que si hay vida, podría haber desarrollado una estructura molecular que utiliza el azufre o el hierro, en lugar del agua, como disolvente principal o como elemento estructural clave. De hecho, aquí en la Tierra, ya conocemos bacterias que prosperan en ambientes extremadamente ácidos y usan compuestos de azufre para su metabolismo. La vida es adaptable hasta un punto increíble. Si la vida pudo surgir en la Tierra y luego emigrar a las nubes venusianas antes de que el planeta se secara por completo, o si surgió in situ aprovechando la química extrema, esto ampliaría enormemente nuestra definición de habitabilidad. El contraste entre Venus y Marte es otra lección cósmica importante. Marte, el planeta que nos obsesiona con la colonización, se convirtió en un desierto frío y seco porque era demasiado pequeño y estaba demasiado lejos del Sol. Perdió su atmósfera porque su pequeño núcleo se enfrió y perdió su campo magnético. Venus, el gemelo malvado, se convirtió en un infierno caliente y seco porque estaba demasiado cerca del Sol y carecía de un mecanismo de reciclaje de carbono eficiente. La Tierra, en el medio, ha mantenido un equilibrio perfecto, el tamaño suficiente para mantener un núcleo caliente y un campo magnético, la distancia justa del Sol para evitar el efecto invernadero desbocado, y la presencia de agua y placas tectónicas para regular el clima. Venus es la prueba de que el destino de un planeta no es solo una cuestión de suerte, sino de una intrincada danza de física, química y geología. Este enfoque en Venus nos obliga a reconsiderar qué tan especial es realmente la Tierra. No somos especiales solo por tener vida, sino por haber mantenido las condiciones para que la vida prospere durante tanto tiempo. Venus es el espejo que nos muestra lo fácil que es descarrilar. A medida que las nuevas misiones se preparan para partir, una de las preguntas clave que intentarán responder es la tasa de pérdida de agua actual. Si todavía se está perdiendo agua de la atmósfera superior, ¿a qué ritmo sucede? Esto nos dirá si el proceso de escape atmosférico sigue siendo un factor importante en la evolución de Venus, o si el planeta ha alcanzado un nuevo equilibrio infernal. Los resultados de estas misiones serán un cambio de juego para la astrofísica planetaria. Otra área de intensa investigación es la estructura del núcleo de Venus. El hecho de que no tenga campo magnético global sugiere que su núcleo interno podría estar totalmente sólido o que su núcleo externo fundido no se está agitando lo suficiente. Medir la interacción de las ondas de gravedad de Venus con el núcleo podría ayudarnos a determinar su estado y, por extensión, su historia termal. Es una búsqueda del corazón del planeta, usando indirectamente la gravedad en lugar de la sismología. Al final, Venus es mucho más que un planeta. Es un caso de estudio. Es un recordatorio de que la naturaleza tiene una capacidad ilimitada para crear belleza y horror en igual medida. Nos muestra que la habitabilidad es un equilibrio increíblemente precario
y que los gemelos cósmicos pueden tener destinos diametralmente opuestos. La próxima vez que veas esa brillante estrella en el cielo, recuerda la lección que trae consigo. La Tierra es un oasis y la negligencia climática tiene un precedente cósmico aterrador. El estudio de Venus, el segundo planeta, es, en esencia, un estudio profundo de las posibilidades y las limitaciones del nuestro. Si hemos explorado el horror de la superficie y la furia de las nubes, es momento de que hablemos de la interacción que tuvo Venus con la Tierra en el pasado remoto, y cómo esta relación pudo haber influido en su evolución. Piensa en nuestros dos planetas, formándose en el mismo vecindario cósmico, a partir de la misma nube de gas y polvo, con masas y densidades casi idénticas. Es lógico pensar que ambos experimentaron un bombardeo intenso temprano, el periodo caótico en la historia del sistema solar, donde una gran cantidad de asteroides y cometas impactaron los planetas. Aunque la superficie de Venus fue borrada por el cataclismo volcánico, los científicos creen que los mismos objetos que trajeron el agua a la Tierra también debieron impactar Venus. Esto refuerza la teoría de que Venus tenía agua líquida en su infancia. Pero aquí hay una idea que de verdad te va a parecer sacada de una novela de ciencia ficción: la resonancia orbital entre la Tierra y Venus. Actualmente, por cada 8 órbitas que la Tierra completa alrededor del Sol, Venus completa aproximadamente 13 órbitas. Esta relación no es exacta, pero está muy cerca de ser una resonancia 8:13. Aunque no es una resonancia gravitacional fuerte, esta interacción repetitiva y cercana entre los dos planetas podría haber tenido efectos sutiles pero significativos a lo largo de miles de millones de años, influenciando la estabilidad de sus órbitas y quizás más pertinentemente, la inclinación de sus ejes de rotación. Algunas simulaciones sugieren que las interacciones gravitatorias entre la Tierra, Venus y Júpiter en el sistema solar primitivo podrían haber sido responsables de esa extraña rotación invertida de Venus, o al menos de haberla estabilizado una vez que ocurrió. El universo es una maquinaria de relojería cósmica donde cada pieza influye en la otra, y la relación de Venus y la Tierra no es la excepción. Detengámonos un momento en la composición de las rocas superficiales de Venus. A través de las breves transmisiones de las sondas Venera, pudimos obtener análisis químicos rudimentarios de la superficie en unos pocos lugares. Los resultados indicaron que las rocas son predominantemente basálticas, un tipo de roca volcánica oscura y densa que se forma a partir del rápido enfriamiento de la lava. En la Tierra, el basalto constituye la mayor parte de la corteza oceánica. El hecho de que la mayor parte de Venus esté cubierta por estas llanuras basálticas valida la teoría de que el vulcanismo ha sido el proceso geológico dominante durante la mayor parte de la historia visible del planeta. Sin embargo, en las regiones de Tesserae, que son los terrenos más antiguos y fracturados, los científicos esperan encontrar rocas de composición diferente, quizás graníticas, que son rocas menos densas que se forman típicamente con la presencia de agua y la actividad de placas tectónicas. Si las futuras misiones logran analizar químicamente las Tesserae y encuentran evidencia de granito, sería una prueba de oro para la existencia pasada de océanos y de algún tipo de tectónica primitiva, antes de que el efecto invernadero desbocado destruyera el planeta. Sería la conexión definitiva que liga a Venus con un pasado muy similar al de nuestro propio planeta, antes de que sus caminos divergieran de forma tan dramática. Otro fenómeno que diferencia a Venus de la Tierra es la forma en que los impactos de asteroides han dejado su marca. Ya te conté que la atmósfera densa de Venus actúa como un escudo contra los meteoroides pequeños, haciendo que solo los objetos más grandes puedan sobrevivir al descenso. Pero la forma en que estos objetos impactan y el patrón que dejan es único. Cuando un gran meteoroide golpea la atmósfera venusiana, no solo se calienta, la presión atmosférica es tan extrema que, literalmente, aplasta y rompe el objeto antes de que llegue a la superficie. En la mayoría de los casos, lo que impacta la superficie no es un solo cuerpo sólido, sino una ráfaga de fragmentos. Esto crea un tipo de cráter de impacto rodeado por un patrón de eyección que se asemeja a un flujo de lava llamado parches de ojo de buey o cráteres con lóbulos de flujo, que se deben a la forma en que los materiales eyectados y la onda de choque interactúan con la atmósfera superdensa. Incluso más extrañas son las llamadas manchas oscuras de radar que rodean algunos cráteres. Estas áreas son superficies más lisas que las rocas circundantes,
lo que hace que reflejen menos la señal de radar que se usa para mapear la superficie. Se cree que estas manchas son el resultado de la turbulencia del aire causada por el impacto, que barrió el polvo superficial y dejó al descubierto un lecho rocoso más suave, o bien que son depósitos de material fundido y atomizado por la onda de choque que se solidificó formando una capa lisa. Es un paisaje impactado y erosionado por el aire, una prueba de que incluso la geología superficial de Venus está moldeada por su atmósfera monstruosa. Continuando con la atmósfera, la composición de nubes de ácido sulfúrico es solo el principio de una química estratosférica increíblemente compleja. ¿Cómo se forman estas nubes de ácido? El proceso comienza con el dióxido de azufre, SO2, que es liberado por los volcanes. Este gas asciende a la atmósfera superior, donde la radiación ultravioleta del Sol lo descompone. El dióxido de azufre reacciona luego con el agua que queda, que es muy poca, para formar trióxido de azufre, SO3. Finalmente, el trióxido de azufre se combina con más vapor de agua para formar el temido ácido sulfúrico, H2SO4, que se condensa para formar las nubes. Este proceso no solo crea el escudo ácido, sino que también es responsable de la constante corrosión de la atmósfera baja. Las gotas de ácido sulfúrico se evaporan al caer hacia la superficie debido al calor extremo, pero en el camino reaccionan con los gases y las rocas, jugando un papel en la química superficial. Es un ciclo constante de producción, precipitación y evaporación ácida. Una de las áreas más candentes de la investigación actual es el estudio de la variabilidad climática a largo plazo de Venus. No es un planeta estático. Las observaciones a lo largo de décadas han demostrado que la velocidad de la superrotación atmosférica varía y que la cantidad de dióxido de azufre en la atmósfera no es constante. Esto podría estar relacionado con ciclos de actividad volcánica que aún no entendemos. Imagina que Venus tiene un pulso geológico que cambia la composición de su aire. Si el vulcanismo aumenta, se inyecta más dióxido de azufre, lo que aumenta la densidad de las nubes y altera la forma en que el calor solar llega a la superficie, lo cual a su vez podría influir en los patrones de viento. Es un sistema de retroalimentación acoplado, donde la geología dicta la meteorología. Desentrañar estos ciclos es vital para comprender la evolución de la atmósfera del planeta y determinar si la actividad volcánica es realmente intermitente o continua. Además de su rol como un infierno climático, Venus es también crucial en el estudio de la física de plasma en el sistema solar. Como no tiene un campo magnético propio, el viento solar interactúa directamente con la ionosfera, la capa superior de la atmósfera cargada eléctricamente. Esto crea un fenómeno llamado cola de plasma o magnetocola inducida, una burbuja de plasma alargada que se extiende detrás del planeta, lejos del Sol. El estudio de esta cola de plasma por misiones como Venus Express ha permitido a los científicos entender cómo los planetas sin campo magnético pueden interactuar con el viento solar. Lo que sucede en Venus es que el viento solar golpea el planeta y se desvía, arrastrando parte del material atmosférico magnetizado. Es como una ola que pasa por un obstáculo y se lleva algo de agua consigo. Este mecanismo de pérdida es un proceso lento, pero constante, de erosión atmosférica, el cual ha vaciado a Venus de la mayoría de su hidrógeno y por lo tanto de su agua. Para los ingenieros de misiones espaciales, Venus es un desafío de materiales. Crear una sonda que pueda sobrevivir en el planeta requiere el uso de aleaciones exóticas y electrónica resistente al calor. Los componentes electrónicos normales de silicio dejan de funcionar mucho antes de alcanzar los 400 grados Celsius. Los ingenieros están experimentando con la electrónica basada en carburo de silicio o en diamante sintético, materiales semiconductores que pueden operar a temperaturas mucho más altas, acercándonos a la posibilidad de enviar naves de larga duración a la superficie venusiana. Una de las ideas más ingeniosas que se ha propuesto para la exploración superficial es el uso de misiones de relevo. La idea es que una nave nodriza permanezca en la atmósfera benigna superior, actuando como centro de comunicación, mientras que pequeños landers de corta duración son lanzados periódicamente a la superficie para tomar muestras y realizar experimentos rápidos, enviando los datos antes de ser destruidos. Es una estrategia de exploración de golpea y corre, adaptada a las condiciones brutales. Y ahora volvamos a esa maravillosa, aunque misteriosa, idea de vida en las nubes. La capa de nubes, a pesar de ser ácida,
tiene componentes que son potencialmente aprovechables por la vida. Además de la fosfina, se han identificado trazas de sulfuro de hidrógeno, H2S, y sulfuro de carbonilo, COS. En la Tierra, estos compuestos a menudo se consideran biofirmas o subproductos de procesos biológicos. Lo intrigante es que estos compuestos coexisten con el dióxido de azufre y el agua, formando un ciclo químico que, en principio, podría servir como fuente de energía para un metabolismo. Es decir, algunos microbios podrían estar comiendo un gas y excretando otro, creando un equilibrio químico anómalo en la atmósfera. Los científicos que defienden la posibilidad de vida en Venus postulan que estos microbios podrían residir en gotas de ácido sulfúrico que contienen un pequeño núcleo de agua, adaptando sus membranas para protegerse del ácido. Serían sin duda los extremófilos más sorprendentes del sistema solar. Sin embargo, el escepticismo también es alto. Las condiciones ácidas son tan extremas que el ácido sulfúrico descompondría rápidamente las moléculas orgánicas complejas, como el ADN o el DRN, esenciales para la vida tal como la conocemos. La vida venusiana, si existe, tendría que ser una forma de vida radicalmente diferente, con una bioquímica alternativa que utiliza componentes inorgánicos en lugar de los orgánicos que dominan la vida terrestre. Esto, en sí mismo, es un concepto fascinante que amplía la imaginación sobre lo que la vida puede llegar a ser. Para terminar este segmento, pensemos en el futuro de la terraformación. Aunque la idea de colonizar Venus suena absurda por sus condiciones, los visionarios han propuesto la terraformación de Venus. El proceso de convertirlo en un mundo habitable es, sin duda, el proyecto de ingeniería planetaria más ambicioso que se pueda imaginar. La estrategia principal, propuesta por primera vez por Carl Sagan, es enfriar y adelgazar la atmósfera. ¿Cómo? La idea más popular es la de desplegar un parasol gigantesco en el punto de Lagrange entre Venus y el Sol. Este parasol reflejaría la luz solar, enfriando dramáticamente el planeta. Una vez que la temperatura desciende, el dióxido de carbono en la atmósfera superior podría comenzar a condensarse o ser capturado mediante procesos químicos. El segundo paso sería abordar el dióxido de carbono restante. Esto podría lograrse introduciendo microorganismos modificados genéticamente en la atmósfera superior para que consuman el dióxido de carbono y produzcan oxígeno, o bombardeando Venus con cometas ricos en hielo para reintroducir agua líquida una vez que las temperaturas lo permitan. Aunque suena a pura fantasía, estudiar la terraformación de Venus nos da una comprensión profunda de la ingeniería planetaria y de lo que se necesita para proteger la biosfera de la Tierra. Si podemos idear una forma de revertir el efecto invernadero más extremo del sistema solar, tal vez tengamos la clave para proteger nuestro propio hogar. Venus, el gemelo perdido, nos desafía en todos los niveles: física, química, ingeniería y hasta en nuestra concepción de la vida. Su presencia es un recordatorio constante de que, incluso en un vecindario familiar, pueden existir los escenarios más extraños e inesperados. Hemos navegado por los cielos ácidos y las llanuras abrasadoras de Venus, entendiendo que su infierno es el resultado de un efecto invernadero sin frenos. Sin embargo, hay un fenómeno en la atmósfera superior que es tan extremo y misterioso que le da un toque casi sobrenatural al planeta: la absorción anómala de radiación ultravioleta por las nubes. Cuando miramos a Venus en luz ultravioleta, los astrónomos no ven un mundo uniforme, sino un mosaico de contrastes. Hay bandas oscuras que cruzan el planeta de forma espectacular, indicando que hay algo en la atmósfera superior que absorbe la radiación UV del Sol. Este material es el famoso absorbente UV desconocido, y lo que es realmente alucinante es que esta absorción absorbe casi la mitad de la energía solar total que llega a Venus. Imagina que es como si el planeta tuviera un gigantesco filtro solar que no es uniforme, y este filtro está devorando una cantidad increíble de luz y energía. Durante décadas, los científicos han propuesto numerosos candidatos para explicar este fenómeno, desde simples compuestos químicos hasta los más complejos. Se ha especulado con que podrían ser compuestos de azufre, como los clorosulfuros o los polisulfuros. El azufre es abundante en la atmósfera, y sus compuestos a menudo tienen colores oscuros y son eficientes absorbentes de luz. Sin embargo, ninguno de los modelos químicos conocidos de la atmósfera venusiana logra explicar consistentemente la magnitud y el patrón de la absorción observada. Es justo aquí
donde la posibilidad de la vida microbiana aérea resurge con fuerza. Si existe una colonia de microorganismos flotando en la capa de nubes, esta vida podría haber desarrollado pigmentos, análogos a la clorofila terrestre, para capturar la energía solar y usarla para su metabolismo. Si estos pigmentos están diseñados para absorber la luz ultravioleta, podría explicar perfectamente las enigmáticas manchas oscuras que vemos. La vida, como un absorbente UV masivo, ajustándose a la fuente de energía disponible en ese ambiente. La misión planeada Da Vinci Plus está diseñada en parte para descender a través de estas capas de nubes y tomar muestras in situ que podrían potencialmente identificar la composición química de este material absorbente y por fin resolver este gran misterio. Si se descubre que es un compuesto orgánico complejo o una estructura química que solo puede explicarse por procesos biológicos, cambiaría por completo nuestra comprensión de la vida en el universo. Sería la primera evidencia de que la vida puede surgir y prosperar en condiciones que consideramos completamente hostiles. Pasando del aire al suelo, es crucial explorar la topografía extrema de las tierras altas de Venus. El monte Maxwell, ubicado en Istar Terra, es el pico más alto del planeta, superando al monte Everest. Se eleva a unos 11 kilómetros sobre el radio planetario promedio, una altura colosal. Lo curioso del monte Maxwell es que se comporta como si estuviera a una altitud mucho más fría y seca que el resto del planeta, a pesar de estar en Venus. Las mediciones de radar revelan que las cimas de estas montañas son increíblemente brillantes en las imágenes de radar. Los científicos creen que esta alta reflectividad no se debe a la roca desnuda, sino a la presencia de materiales semiconductores o metálicos depositados en la roca. La hipótesis más convincente sugiere que, debido a que estas cimas son ligeramente más frías que las llanuras, la temperatura disminuye con la altitud, aunque sigue siendo insoportablemente caliente. Ciertos minerales sulfurosos volátiles, como la pirita o el sulfuro de bismuto, se condensan en las superficies rocosas de las cimas. En las llanuras calientes, estos minerales se evaporan y permanecen en forma gaseosa, pero en las alturas ligeramente más frescas, se condensan formando una especie de nieve metálica que es altamente reflectante al radar. Este fenómeno de la nieve metálica en las cimas de Venus es un recordatorio visual de cómo la química se comporta de manera extraña en condiciones extremas. En Venus, las montañas no son picos nevados por hielo de agua, sino por depósitos de metales pesados. Es un paisaje que parece haber sido recubierto por un pintor cósmico que utiliza elementos tóxicos para crear su arte. Hablemos ahora de la relación de Venus con sus posibles lunas. El planeta es una excepción entre los planetas interiores rocosos. Tanto la Tierra como Marte tienen lunas, pero Venus y Mercurio no. La ausencia de una luna grande en Venus ha sido objeto de debate, especialmente porque la luna de la Tierra juega un papel crucial en la estabilización de nuestra inclinación axial y en la generación de mareas oceánicas que fueron importantes para el surgimiento de la vida. La teoría dominante que explica la falta de luna en Venus se relaciona nuevamente con su rotación retrógrada. Se ha propuesto que Venus pudo haber tenido una luna en el pasado, formada quizás por un impacto gigante, similar a la formación de nuestra luna. Sin embargo, la rotación lenta y retrógrada del planeta habría causado que las fuerzas de marea actuaran de manera opuesta. En la Tierra, la interacción de marea con nuestra rotación hace que la luna se aleje lentamente. En Venus, si hubiera tenido una luna, el efecto gravitacional de la rotación opuesta habría provocado que la luna se acercara gradualmente al planeta en espiral, hasta chocar y ser reabsorbida por el planeta. Es una historia de canibalismo cósmico, donde el planeta devora a su propio satélite debido a su giro anómalo. Diagram of Venus's retrograde rotation causing lunar spiraling inwards. Esta falta de satélite natural no solo es una curiosidad, sino un factor más en el destino climático de Venus. Sin una luna grande para estabilizar su eje, se podría argumentar que su inclinación axial pudo haber sido mucho más inestable a lo largo del tiempo, lo que podría haber contribuido a los cambios climáticos masivos, o de forma más directa a la fijación de su eje casi vertical actual, lo que eliminó las estaciones. Un área de estudio que conecta la superficie con la atmósfera es el acoplamiento atmosférico superficial. A pesar de la increíble densidad de la atmósfera en la superficie, los vientos allí son lentos. Sin embargo, la atmósfera es tan masiva que incluso un viento lento ejerce una fuerza de arrastre tremenda sobre la topografía
lo que se conoce como fuerza de arrastre atmosférico. Los científicos han calculado que esta fuerza es tan grande que podría estar afectando la rotación del planeta. Es decir, la fricción del viento supersónico en la parte superior, que a su vez impulsa el aire en la parte inferior, podría estar actuando como un freno sobre la superficie sólida del planeta. Esto sugiere que el lento y peculiar giro de Venus podría no ser solo un accidente de un impacto antiguo, sino un mecanismo dinámico en curso impulsado por su propia atmósfera densa. El aire es tan grueso que frena al propio planeta. Este concepto es revolucionario y subraya cuán singular es el ambiente de Venus. Las mediciones del periodo de rotación diurno de Venus, el tiempo que tarda un punto en la superficie en pasar de la luz a la oscuridad, son especialmente complejas debido a esta atmósfera. El periodo de rotación sideral es fijo, 243 días terrestres, pero la atmósfera refracta la luz de tal manera que el Sol aparente puede salir y ponerse en un tiempo ligeramente diferente. Además, la interacción de la atmósfera hace que el periodo de rotación varíe sutilmente con el tiempo. Las misiones recientes han tenido que refinar continuamente este valor, demostrando que incluso la determinación de un día en Venus es un ejercicio científico de alta precisión. El aspecto visual de Venus, sin embargo, es el que más engaña. Al ser tan brillante, su albedo, la cantidad de luz que refleja, es el más alto de todos los planetas. Refleja alrededor del 70% de la luz solar que recibe. ¿Y adivina qué? Esas nubes de ácido sulfúrico son las responsables de esa blancura resplandeciente. Si Venus no tuviera esa capa de nubes, sería mucho más oscuro y absorbería mucha más energía solar, lo que haría que su superficie fuera aún más caliente de lo que ya es. Las nubes, por irónico que parezca, actúan como un gigantesco espejo que ayuda a mitigar ligeramente una catástrofe que ellas mismas ayudan a crear. La brillantez de Venus ha tenido un impacto histórico notable. Durante las guerras mundiales, los pilotos de combate a veces confundían la luz brillante de Venus, especialmente cuando se acercaba al horizonte, con las luces de aviones enemigos. Esta anécdota, aunque parece una simple curiosidad, subraya la intensidad del resplandor de Venus y su constante presencia engañosa en nuestro cielo. Para concluir este segmento de datos asombrosos, volvamos a la idea de la exploración aérea robótica mediante globos. El concepto es tan prometedor que no solo se están diseñando dirigibles tripulados como el Havok, sino también globos de larga duración totalmente autónomos, conocidos como aerostatos. Estos aerostatos podrían llevar laboratorios completos a las nubes venusianas para estudiar la química del ácido sulfúrico, buscar la fosfina o incluso atrapar muestras del misterioso absorbente UV. Una misión de globo podría pasar semanas o meses flotando, viajando a lo largo de las veloces corrientes de la superrotación, algo imposible para una sonda terrestre. Los aerostatos podrían desplegar pequeños micrófonos para escuchar los sonidos de Venus, quizás captando el estruendo de los relámpagos o incluso el sonido de las erupciones volcánicas lejanas que escapan a través de la densa atmósfera inferior. El enfoque en las nubes es, en esencia, la estrategia de exploración más viable para la búsqueda de vida en Venus. Es una región que es, al mismo tiempo, el infierno y el paraíso. Es el lugar donde la vida, si logró sobrevivir, se adaptó a vivir en el aire. La nueva era de la exploración venusiana está a punto de comenzar, y es la primera vez que la humanidad enviará naves con la tecnología necesaria para resistir el infierno de la superficie por más tiempo, o para flotar indefinidamente en la relativa templanza de las alturas. Venus se resiste a revelar sus secretos, pero la curiosidad humana siempre encuentra la manera de penetrar incluso la manta más espesa de nubes ácidas. Si pensabas que el infierno de Venus se limitaba a su atmósfera y superficie, déjame contarte sobre el fenómeno que conecta al planeta con el Sol de una manera única y caótica, el escape atmosférico asimétrico. Ya hablamos de que Venus no tiene un campo magnético global para protegerse del viento solar, pero el proceso por el cual pierde su atmósfera es mucho más espectacular de lo que imaginas. El viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emana del Sol, golpea la atmósfera superior de Venus, que está cargada eléctricamente, la ionosfera. Al carecer de un escudo magnético, el viento solar arranca iones y moléculas, llevándoselas consigo hacia el espacio. Lo sorprendente, descubierto por la misión Venus Express, es que esta fuga no es uniforme.
el planeta pierde gases mucho más rápido de su polo nocturno que de su polo diurno. Diagram of Venus's atmospheric escape, showing asymmetric outflow at the poles. Esto se debe a que las líneas de campo magnético, inducidas por la interacción del viento solar, se concentran en una especie de embudo sobre el polo nocturno. Este embudo actúa como una especie de aspiradora cósmica, tirando del material ionizado hacia afuera, formando una gigantesca magnetocola inducida que se extiende millones de kilómetros detrás del planeta. Esta pérdida asimétrica de iones es una clave fundamental para entender cómo Venus perdió su vasto océano primitivo y cómo continúa secándose, aunque ya le quede muy poco que perder. El estudio de esta fuga es vital, porque nos da pistas sobre lo que sucede en muchos exoplanetas, que también orbitan cerca de sus estrellas y, presumiblemente, carecen de campos magnéticos protectores. Venus es un laboratorio de física de plasma en acción, mostrando cómo un planeta rocoso puede ser cocinado y pelado por su propia estrella. Y, hablando de la radiación solar, hay un fenómeno interesante en la atmósfera de Venus relacionado con el monóxido de carbono, CO. En la Tierra, el dióxido de carbono es el gas problemático. En Venus, el monóxido de carbono juega un papel en la dinámica de su luz. En el lado diurno de Venus, la intensa radiación ultravioleta no solo descompone el dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno atómico, sino que también provoca que estas moléculas brillen. Este es un ejemplo de fluorescencia. Cuando las moléculas absorben la energía de la luz solar, se excitan y al regresar a su estado de energía normal, liberan esa energía en forma de luz. Los astrónomos, al observar a Venus en longitudes de onda infrarrojas y ultravioletas, han podido mapear la distribución de este monóxido de carbono brillante. Esto no solo ayuda a rastrear los patrones de viento y la superrotación, sino que también nos da una visión de la complejidad química que opera bajo la luz solar intensa. Es un planeta que brilla desde dentro de su propia atmósfera, un faro de la química fotoeléctrica en acción. Ahora, profundicemos en las formaciones geológicas más misteriosas, las coronae. Las coronae son estructuras casi circulares de cientos de kilómetros de ancho que tienen una cresta o anillo central hundido y a menudo están flanqueadas por fracturas radiales. Los científicos han identificado cientos de ellas y son la manifestación más clara de la tectónica de pluma que domina Venus. La formación de una corona comienza con una pluma de material caliente que sube lentamente desde el manto. Esta pluma empuja la superficie hacia arriba, formando una cúpula. Luego, el material caliente en el centro de la pluma se disipa o se mueve lateralmente, provocando que la corteza estirada y debilitada colapse en el centro, dejando el anillo característico. Diagram of the Formation Stages of a Venusian Corona. Lo fascinante es que muchas coronae están asociadas con flujos de lava y estructuras volcánicas, sugiriendo que actúan como respiraderos de calor y magma del interior de Venus. El estudio detallado de su morfología a través de los datos de radar de Magallanes ha revelado que muchas de ellas tienen múltiples anillos de deformación, lo que indica que no se formaron de golpe, sino a través de múltiples episodios de elevación y colapso a lo largo de millones de años. Las coronae son la evidencia más tangible de que el planeta ha estado hirviendo a fuego lento bajo su corteza inamovible, sin la liberación constante de calor que ofrecen las placas tectónicas de la Tierra. Otro dato alucinante sobre el terreno venusiano son las llamadas aracnoides. Son estructuras volcánicas más pequeñas que las coronae, que se caracterizan por una red de fracturas que se extienden radialmente, asemejándose a una tela de araña. Su diámetro suele ser de 50 a 200 kilómetros. Las aracnoides son el resultado de magma ascendente que deforma y fractura la corteza, creando un patrón de líneas de grietas. Aunque son menos masivas que las coronae, son igualmente importantes para entender la tectónica no platónica de Venus. Su presencia por todo el planeta indica que la corteza está sometida a tensiones de estiramiento y compresión en muchos lugares, aunque no se rompa en placas grandes. Es una corteza que se arruga y se estira por las fuerzas internas, pero nunca se parte del todo. El estudio de estos terrenos también nos lleva al concepto de resistencia a la erosión en Venus. En la Tierra, la erosión está dominada por el agua y el viento. En Venus, la falta de agua y la lentitud del viento superficial
significan que la erosión es un proceso muy diferente. Sin embargo, no es un planeta sin erosión. La erosión química es dominante debido a la atmósfera corrosiva y caliente. El ácido sulfúrico que cae de las nubes y el dióxido de carbono a alta presión reaccionan lentamente con las rocas, descomponiéndolas. Además, la presión extrema del aire es tan alta que puede causar que las rocas se muevan en un proceso de erosión eólica por densidad. La densa atmósfera puede arrastrar partículas de polvo y arena, aunque muy lentamente, causando una especie de pulido o desgaste de las rocas superficiales a lo largo de vastos periodos de tiempo. Un dato que te hará reflexionar sobre la historia de la exploración es la navegación y el aterrizaje en Venus. Imagina que eres un ingeniero soviético en los años 70. No solo tienes que diseñar una nave que resista el calor y la presión, sino que tienes que guiarla a ciegas. Debido a la opacidad de las nubes, las sondas Venera no podían utilizar sistemas ópticos de navegación tradicionales durante el descenso. Tuvieron que depender de una combinación de sistemas inerciales y mediciones de radar para estimar su posición y velocidad. El descenso fue una carrera contra el reloj, con paracaídas desplegándose a gran altitud para frenar la cápsula, antes de que el paracaídas fuera desechado por completo a una altitud donde la atmósfera era tan densa que la cápsula se amortiguaba por sí misma, como si estuviera flotando en un líquido espeso. La ingeniería de precisión requerida para esa proeza tecnológica, con la tecnología de hace medio siglo, es algo que debemos admirar profundamente. Volviendo a la extraña dinámica de rotación, la lentitud extrema de Venus crea una situación anómala con respecto a su núcleo fundido. Los científicos han postulado que la falta de un campo magnético global no solo se debe a la rotación lenta, sino también a un posible fallo en el mecanismo de convección del núcleo. En la Tierra, el calor escapa del núcleo, y esta diferencia de temperatura impulsa las corrientes de convección en el núcleo externo fundido, que al moverse genera el campo magnético. Si el núcleo de Venus no está perdiendo calor de manera eficiente, el proceso de convección podría haberse detenido. Una teoría es que el planeta pasó por un estado de supercalentamiento superficial durante el evento volcánico masivo, lo que redujo el gradiente de temperatura entre el núcleo y el manto, deteniendo el motor del dínamo. Esto significa que Venus podría estar en una etapa de enfriamiento lento que ha congelado el movimiento convectivo, explicando la falta de magnetismo y la forma en que el planeta libera su calor interno de forma episódica. La interacción gravitacional entre Venus y el Sol también tiene un efecto peculiar en su forma. Los planetas no son esferas perfectas, y la Tierra está ligeramente achatada en los polos. Venus, debido a su rotación extremadamente lenta, es casi perfectamente esférico. La fuerza centrífuga causada por la rotación es tan débil que apenas hay abultamiento ecuatorial. Este es un dato físico que subraya, una vez más, cuán fundamental es la lentitud de su giro en la determinación de todas las características del planeta. En el ámbito de la astrobiología, es interesante considerar la posibilidad de que la vida en Venus, si alguna vez existió en los océanos primitivos, podría haberse mudado a la atmósfera como un refugio contra el efecto invernadero. A medida que las temperaturas subían y los océanos se evaporaban, los microbios habrían sido arrastrados por el vapor de agua ascendente, adaptándose a las condiciones más frescas de las nubes. Esta hipótesis de la migración atmosférica implica que la vida venusiana sería una reliquia de un planeta húmedo. No solo tendrían que ser resistentes al ácido, sino que también tendrían que ser increíblemente resistentes a la radiación. En las alturas, aunque la presión y la temperatura son tolerables, la radiación ultravioleta del Sol es mucho más intensa que en la superficie. Los microbios aéreos tendrían que tener mecanismos de reparación de ADN extremadamente eficientes o pigmentos protectores, tal vez los mismos pigmentos que causan el misterioso absorbente UV. El estudio de Venus es un recordatorio de que la vida no es una fuerza pasiva, es una fuerza activa. La biosfera terrestre regula activamente la composición atmosférica y el clima de la Tierra. Si la vida en Venus fue alguna vez lo suficientemente abundante, también pudo haber influido en su atmósfera antes de ser superada por la catástrofe climática. Es una historia de la lucha de la vida contra la física planetaria. Para las futuras misiones, como la misión Envision de la ESA, uno de los objetivos clave es buscar gases traza clave que podrían ser biofirmas o biomarcadores. Esto significa buscar moléculas que no deberían estar presentes en un equilibrio químico normal de Venus,
o que están presentes en proporciones inesperadas. Además de la fosfina, los científicos buscan compuestos como el amoníaco o el sulfuro de carbonilo. La detección de amoníaco, por ejemplo, sería una anomalía extrema, ya que el amoníaco es destruido rápidamente por la atmósfera ácida. Si se encontrara amoníaco, la implicación sería que hay un proceso que lo produce de forma constante y un proceso biológico es una de las explicaciones más plausibles. La vida, a través de la excreción o el metabolismo, podría estar neutralizando activamente las gotas de ácido sulfúrico para crear microentornos habitables dentro de las nubes. Es un escenario audaz, la vida creando su propio refugio químico en el aire. Finalmente, la comparación de Venus con la Tierra nos da una nueva perspectiva sobre el concepto de habitable tardío. Si Venus fue habitable al principio, cuando el Sol era más joven y menos brillante, significa que el planeta pudo haber albergado vida durante un periodo sustancial de su historia, tal vez un par de miles de millones de años, antes de sucumbir al efecto invernadero. Esto amplía la ventana de tiempo para que la vida surja en mundos similares a la Tierra alrededor de otras estrellas. No tienen que ser habitables ahora, solo tienen que haber sido habitables al principio. Venus nos da una plantilla para el fin de la habitabilidad, mostrándonos el proceso por el cual un planeta rocoso puede volverse estéril. Su estudio es, en última instancia, una lección de humildad y una guía para la astrobiología. Buscar la vida no solo donde está ahora, sino donde pudo haber estado antes de que la estrella la consumiera. Retomando nuestra exploración del planeta Venus, después de haber analizado su atmósfera letal, su geología caótica y sus extrañas dinámicas de rotación, nos queda un área fascinante que enlaza todo lo anterior: la cercanía orbital de Venus al Sol y sus implicaciones en la magnetosfera inducida. Ya establecimos que Venus carece del escudo magnético global que tiene la Tierra, pero ¿cómo afecta esa falta de escudo a su órbita tan cercana al Sol? El Sol, además de emitir luz y calor, también lanza llamaradas y eyecciones de masa coronal, CME, que son explosiones masivas de plasma y campo magnético. Cuando estas tormentas solares golpean a Venus, lo hacen con una fuerza y frecuencia mucho mayores que las que experimenta la Tierra. Al carecer de un campo magnético propio para desviar el impacto, estas tormentas solares golpean directamente la atmósfera superior de Venus, comprimiendo violentamente la magnetosfera inducida que se forma a partir de la interacción del viento solar con la ionosfera. Este choque crea una onda de choque en el lado del Sol y una vaina magnética turbulenta. El planeta, esencialmente, se lleva el golpe de forma directa. La energía de estas tormentas solares es un factor clave en la continua pérdida de agua de Venus. Las partículas altamente energéticas del Sol inyectan tanta energía en la atmósfera que aceleran la velocidad de escape de los iones de hidrógeno y oxígeno, impulsándolos hacia el espacio a un ritmo acelerado. Diagram of a solar flare, Impact on Venus's Induced Magnetosphere. Un dato asombroso que subraya esto es la medición de la ionosfera. La ionosfera de Venus, la capa cargada, se comporta de una manera única. Se encuentra notablemente más baja en la atmósfera durante los periodos de intensa actividad solar y se hincha hacia arriba durante los periodos de calma. Esto se debe a que la presión del viento solar entrante la comprime como si fuera un globo que se aprieta. Esta variabilidad de la ionosfera es una prueba directa y cuantificable de la vulnerabilidad de Venus ante el temperamento del Sol. Ahora, cambiemos el foco y hablemos de la geología venusiana y las implicaciones para el calor interior. Ya mencionamos las coronae y las aracnoids como evidencia de un vulcanismo impulsado por plumas de manto, pero también existen los llamados farra o campos de domos. Los domos son estructuras volcánicas más pequeñas que las coronae, a menudo con forma de panqueque o tortuga, que pueden medir desde 1 hasta 100 kilómetros de diámetro. Los científicos creen que se forman por una lava muy viscosa que emerge lentamente y se extiende de forma circular y aplanada antes de solidificarse. La viscosidad o el espesor de la lava sugiere que la composición de algunas erupciones podría ser diferente del basalto fluido, tal vez lavas de composición silícica, que en la Tierra se asocian a una evolución geológica más compleja. La distribución de estos campos de domos y flujos de lava por todo el planeta es lo que llevó a los científicos a postular el concepto de resurgimiento global. Si bien la superficie actual es relativamente joven, unos 300 a 600 millones de años,
La uniformidad de la edad de la superficie implicaría que, hace cientos de millones de años, todo el planeta pasó por un evento de resurrección volcánica masiva que cubrió casi toda la corteza preexistente. Este evento catastrófico pudo haber durado decenas de millones de años. Piensa en el planeta entero liberando calor interno a través de fisuras, grietas y volcanes, en una escala que la Tierra nunca ha experimentado en su historia reciente. Este suceso no solo limpió la superficie de cráteres de impacto antiguos, sino que también inyectó una cantidad inmensa de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sellando permanentemente el destino climático del planeta. El resurgimiento global es el punto de inflexión en la historia de Venus, el momento en que se transformó de un posible gemelo habitable a un infierno candente. La investigación actual con los datos de Magallanes y Venus Express intenta determinar si el resurgimiento fue un evento único y repentino, o si fue un proceso episódico que se repite en ciclos de cientos de millones de años. Entender este ciclo geológico es esencial para predecir la evolución de otros planetas rocosos en otras partes de la galaxia. Otro dato impactante es la diferencia entre los relámpagos en Venus y los de la Tierra. En nuestro planeta, la mayoría de los rayos son intranube o nube-tierra. En Venus, las mediciones electromagnéticas sugieren que el tipo de rayo más común podría ser el rayo nube-nube de una magnitud inmensa. Además, como las nubes son de ácido sulfúrico, los mecanismos de electrificación podrían ser diferentes. Las partículas de ácido sulfúrico se congelan a cierta altitud, y la fricción entre las partículas de hielo de ácido y las gotas líquidas podría generar cargas eléctricas, similar al hielo de agua en la Tierra. Sin embargo, la química subyacente y la velocidad del viento aceleran este proceso de forma drástica. Hablemos ahora de la termodinámica atmosférica y la complejidad de las nubes. Las nubes de Venus están estructuradas en 3 capas distintas. La capa superior, la más brillante y fría, es donde ocurre la superrotación más rápida y donde se cree que podría existir la vida. La capa intermedia es la más densa y donde se forma la mayor parte del ácido sulfúrico. La capa inferior es una bruma densa que se extiende hasta unos 30 kilómetros de la superficie. En la capa inferior, la presión es tan alta que el dióxido de carbono se comporta más como un fluido supercrítico que como un gas normal. Un fluido supercrítico es un estado de la materia que exhibe propiedades tanto de líquido como de gas, a presiones y temperaturas extremas. Si bien el dióxido de carbono en Venus no alcanza completamente ese estado, su densidad y compresibilidad a baja altitud se acercan mucho. Esto significa que la atmósfera baja es una sopa espesa y pesada, de gases calientes, que amortigua el descenso de cualquier objeto y que, como ya dijimos, frena la superficie del planeta. Este ambiente denso también tiene un efecto en la velocidad del sonido en Venus. En la superficie, la velocidad del sonido es mucho más alta que en la Tierra. Debido a la densidad extrema, el sonido se propaga mucho más rápido. Si pudieras sobrevivir en la superficie, una conversación sonaría más aguda y rápida, y viajaría más lejos. Este es un detalle físico que a menudo se pasa por alto, pero que subraya cuán diferente es la física del movimiento en este mundo. Profundizando en las implicaciones astrobiológicas de la fosfina, es importante entender por qué su detección en 2020 generó tanto entusiasmo. En el contexto de Venus, la fosfina, pH 3, es un gas altamente reductivo, es decir, es químicamente lo opuesto al entorno oxidante de la atmósfera ácida de Venus. En un entorno tan oxidante, la fosfina debería destruirse muy rápidamente, en cuestión de minutos. Si se detecta una cantidad constante y medible de fosfina, significa que debe haber una fuente constante que la está produciendo. En la Tierra, la única fuente natural significativa de fosfina son los microbios anaeróbicos que no usan oxígeno. Las fuentes no biológicas, como los volcanes o los relámpagos, no producen fosfina en las cantidades necesarias. Por eso, la detección, aunque luego se debatiera su validez y la calibración de los telescopios, fue un momento de ruptura paradigmática. Aunque los datos iniciales han sido cuestionados, la idea persiste. O hay una química completamente desconocida y exótica operando en las nubes, o la vida ha encontrado una forma de prosperar y producir esta biofirma. La importancia de las misiones DaVinci Plus y Envision radica en que llevan instrumentación superior, capaz de medir las concentraciones de estos gases, traza con una precisión sin precedentes. La ciencia está a punto de obtener la respuesta.
La exploración de Venus tiene también una dimensión humana y tecnológica que a menudo olvidamos: el efecto de la refracción atmosférica en la superficie. Debido a que la atmósfera es tan densa y refracta la luz de forma tan potente, la visibilidad en la superficie es extraña. Si pudieras mirar hacia el horizonte en Venus, la refracción haría que el horizonte se elevara o se hundiera, dependiendo de las condiciones. Esto podría hacer que parezca que estás en el centro de un gran cuenco y que la visibilidad a distancia es muy limitada. El cielo anaranjado y la luz difusa, combinados con esta extraña óptica atmosférica, crearían una experiencia visual desorientadora y claustrofóbica. Finalmente, regresemos al gran desafío de la terraformación y los conceptos más ambiciosos. Más allá del parasol, se ha propuesto usar bioingeniería masiva para cambiar la composición atmosférica. Una idea es enviar a Venus vastas cantidades de algas o cianobacterias genéticamente modificadas que podrían tolerar el calor de las nubes superiores. Estos organismos podrían comenzar a consumir el dióxido de carbono y producir oxígeno, liberando también vapor de agua. Este proceso sería increíblemente lento, requiriendo millones de años, incluso con la mejor tecnología. La cantidad de dióxido de carbono que hay que eliminar de la atmósfera de Venus es tan gigantesca que supera la masa de toda la biosfera terrestre. Es un problema de escala que desafía nuestra capacidad de intervención planetaria. La terraformación de Venus sigue siendo el desafío último, la prueba de fuego de la ingeniería cósmica humana. El estudio de Venus, en resumen, ha pasado de la mitología a la ciencia y de la imaginación de selvas tropicales a la cruda realidad del infierno planetario. Es un mundo de contrastes insalvables: rotación lenta y vientos supersónicos, un núcleo sin magnetismo, pero con una tectónica volcánica, una superficie seca con evidencia de vastos océanos perdidos. Venus no es solo un planeta más, es una lección de física, química y climatología. Es la prueba de que estar en el lugar correcto no es suficiente. Hay que tener los mecanismos de regulación adecuados. Es el fantasma de lo que la Tierra pudo haber sido. Hemos recorrido más de 35,000 palabras, explorando cada rincón de este fascinante y aterrador planeta. Desde la nieve metálica en sus picos hasta la superrotación de sus nubes de ácido, cada dato nos recuerda la inmensidad y el poder de la naturaleza. Ahora, al concluir este viaje a través del planeta Venus, nos quedamos con una profunda sensación de asombro y de respeto. Este planeta, nuestro gemelo cósmico, es un recordatorio palpable de la fragilidad del equilibrio que sostiene la vida aquí en la Tierra. Venus nos muestra, en una escala grandiosa y aterradora, las consecuencias de un ciclo climático desbocado. Es un infierno de calor, ácido y presión, pero es precisamente por eso que se ha convertido en uno de los mundos más importantes para la ciencia contemporánea. Cada misión futura, desde Da Vinci Plus analizando sus gases hasta Veritas mapeando sus entrañas, tiene un objetivo subyacente: descifrar cómo evitar que la Tierra se convierta en su gemelo malvado. Entender a Venus es entender la habitabilidad planetaria en su límite más extremo. Es la clave para evaluar miles de exoplanetas que hoy observamos y que podrían estar siguiendo la misma trayectoria catastrófica. Así que, la próxima vez que te detengas a mirar al cielo y veas ese punto brillante y sereno, conocido como la estrella de la mañana o la estrella de la tarde, recuerda la increíble y aterradora verdad que esconde. Recuerda que ese brillo es el reflejo de nubes de ácido sulfúrico que ocultan un mundo de fuego, que gira al revés, con días más largos que sus años, y que, a pesar de todo su horror, podría albergar la forma de vida más resistente y sorprendente que la humanidad haya descubierto jamás, flotando a salvo en las alturas. Espero que este viaje te haya llenado de curiosidad y te lleve a soñar con las complejidades del universo. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la ciencia. Si disfrutaste de esta charla, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas expediciones cósmicas y compartir este video para que más personas puedan dormir con ciencia. Nos vemos en el próximo viaje, justo antes de que te sumerjas en el sueño.